Hola, buenos días, gracias a todos por estar presentes. Una nueva semana, ¿cierto? Para la gran mayoría en cuarentena. Eh, bueno, venimos haciendo una serie de actividades con la FEN y la semana pasada tuvimos una charla más general respecto de cómo poder gestionar la empleabilidad en términos generales y específicamente vimos algunas cosas de cuarentena, de crisis, etcétera. Y obviamente era una charla corta, igual como esta, por lo cual no podemos incorporar muchos temas. Entonces, por eso decidimos hacer esta parte un poco distinta, de tratar de expandirse un poquito más en lo que son las entrevistas virtuales, que muchas personas las están empezando a sostener y no hay mucha práctica, mucha habilidad respecto a eso. Para los que estuvieron presentes la semana pasada, probablemente algunas primeras láminas se van a repetir, pero obviamente las puse para otras personas que es por primera vez que nos están viendo, por eso es que las incluimos. Así que mientras esperamos que lleguen las otras personas. Voy a subir la presentación entonces para poder partir. Como decía Alejandra, todas las dudas, todas las consultas, vamos a dejar un buen espacio para tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles que ustedes puedan hacer y contestarlas de la manera absolutamente más real y más concreta. Perdón, subí la... Deme un segundo. Que subí una otra... Me quedé pegado con la presentación de la semana pasada. Denme 2 minutos, busco inmediatamente y las ponemos al día. Ahora sí, perfecto. Entonces, ahora sí, subimos la presentación correcta. Perfecto, estamos entonces. Como habíamos hablado la semana pasada, obviamente este periodo ha sido un periodo bastante especial, bastante distinto, que de alguna manera todos como que nos hemos ido adecuando. Y hoy día tenemos esta situación de estar haciendo reuniones, entrevistas, trabajando absolutamente, muchos de ustedes probablemente trabajando desde las casas, ¿cierto? Ha sido una realidad que antes no teníamos, o algunos nomás tenían. Si uno sacaba las estadísticas en Chile, probablemente a nivel profesional, no más allá de un 10, un 15% de las personas optaban por trabajar en forma virtual desde las casas. Y hoy día, bueno, hay una gran cantidad de gente, algunos tipos, sobre todo las empresas de servicio, probablemente hay más de la mitad de que están trabajando desde las casas. Y esto entonces nos ha ido generando la necesidad de adaptarnos a esta nueva realidad, pero nos adaptamos súper rápido, es decir, nos adaptamos quizás sin una práctica, sin una capacitación, sin entender. Entonces, desde ese punto de vista, yo antes de partir específicamente con el tema de la entrevista, me gustaría dar algunas recomendaciones que también las dimos la semana pasada, ¿cierto? Pero poder volver a repetirlas de lo que es toda esta cosa del trabajo virtual. Eso es lo que quería comentar. Entonces, algunas recomendaciones para el trabajo virtual. Sigue trabajando en vacaciones, en el descanso, por más que algunas personas quizás tienen menos trabajo. Hay empresas que sí, las personas tienen mucho trabajo, pero otros obviamente se les ha decaído bastante el trabajo. Es súper importante tener una rutina, levantarse, vestirse como un día laboral, sobre todo si yo voy a tener como una entrevista, no sé, a las 2 de la tarde, sentir que durante el día, la mañana también tuve una actividad laboral, porque llego ya más con ese ritmo. Y aunque
resulte medio, no sé, especial, el vestirse como un día laboral es súper importante, aunque yo ese día quizás no tenga ninguna reunión con ninguna persona, pero tratar de vestirse de la manera normal como tú acudías a trabajar. No hacerlo en pijama, con la bata, con un capuchón, no sé, con un polar que probablemente no lo usas en el trabajo, porque eso de alguna manera también te mete a ti en una lógica del trabajo. Fijar un horario y objetivos de teletrabajo, las cosas cambian todos los días, es súper aconsejable en las mañanas cuando uno se conecte, tratar de tener así una hojita y colocar todas las cosas que uno tiene que hacer ese día, porque han aparecido muchas cosas en el día de manera tal como separarlo en dos cosas, uno lo que es trabajo y lo que otras son las cosas más personales, desde, no sé, hacer un pedido de comida, averiguar con algo, temas de capacitación, temas de trabajo, tratar de tener horario y fijar objetivos. Eh, Hay que separar lo que es una jornada laboral de una jornada de ocio. Mucha gente lamentablemente confunden las cosas. Uno en los computadores hoy día puede tener todo, ¿cierto? Puede tener el mail, el trabajo que está haciendo, está con Zoom, está con Google, está con, no sé, puede tener abierto el WhatsApp, puede tener abierto el Instagram, puede tener abierto el Facebook, muchas cosas. Las recomendaciones cuando están trabajando, por favor, voten todo, saquen todo de que no esté abierto, que no esté disponibilizado, es decir, separar y por último colocar ciertas jornadas en lo que va a ser ocio. Instalar un lugar de trabajo fijo, ya lo vamos a ver eso con mayor detalle, evitar el exceso de redes sociales, yo creo que todas las personas han ido como matizando eso, las primeras semanas era un gran exceso probablemente de redes sociales, y es súper conveniente realizar pausas, siempre cada cada una hora y media, sobre todo las personas, ya sea los que viven solo, es súper conveniente armar esa pausa, tal cual como estaban en las empresas, de repente, no sé, armar una pausa, iban a la cafetería, se quedan conversando con alguien 2, 3 minutos, 5 minutos, o iban a pedirle algo a otra persona, entonces había alguna suerte de movimiento, eso hacerlo, y también para los que tienen niños, probablemente es súper necesario tener esas pausas, porque los niños requieren atención, entonces tampoco decirle, no, el papá o la mamá está trabajando durante todo el día, no, sino que armar esas pausas con los hijos yo creo que es como conveniente. Este escritorio virtual, eh, algunas recomendaciones, hay que ocupar una mesa sin ruido, sin televisión, no es en la cama, tratar de tener de recrear, por decir de alguna manera, en la medida que se pueda, un espacio de trabajo. Generalmente puede ser una mesa si alguien tiene, no sé, una mesita dentro de la cocina probablemente, y la pueda habilitar, o alguien más el comedor, pero si su comedor se está ocupando permanentemente para comer o para tomar desayuno, probablemente no, algún escritorio, hay que armarse algo que sea idealmente fijo en la medida que se pueda. Usar la tecnología, hay que familiarizarse súper bien, sobre todo si vamos a estar haciendo estas entrevistas. Quizás ustedes han estado trabajando, muchos han estado participando en reuniones, pero no obligatoriamente han tenido entrevistas, no han tenido reuniones uno a uno. Y eso definitivamente cambia mucho de la puesta en escena, por decirlo. Cuando te comunique, y acá voy a esos aspectos, tienen que estar sentados, no muy encima de la cámara, ¿cierto? Y no muy hacia atrás. Hay muchas personas que tienen como, se han dado cuenta que como que uno ve la cara y el resto es puro texto. Entonces hay que tratar de tener la, 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 en la pantalla, ¿cierto? De tu notebook con cierta inclinación, cierta altura. Muchas veces hay personas que tienen cámaras adicionales, pero otras veces yo ahora, como estoy haciendo muchas charlas, tengo una camarita chiquitita adicional, pero antes tenía la cámara del notebook nomás. Entonces, para que tuviera una vista más, tuve que colocar el notebook, hacer una pila, no sé, de unos 25 centímetros de libro y sobre eso instalar el notebook, de manera tal de que me quedara de frente y no me quedara como mirando con la inclinación, mirando hacia el techo. El mismo de la luminosidad, yo hace, no sé, un mes y medio, cuando empecé a hacer estas charlas, hace 2 meses, probablemente estaba de día, en la mañana,
y tenía más luminosidad, ahora los días nublados, por lo cual ahora estoy como con 3 ampolletas, con 3 lámparas distintas, todas con ampolletas similares, de manera tal de que me dé mejor luminosidad. Entonces hay que ensayar la iluminación, el fondo de la pared en general, tratar de, si tienen cuadros colgados, sáquenlos, si tienen un fondo de una revista, sáquenlo, tratar de que sea una cosa neutra. De repente hay muchas personas, yo veo acá y participo en muchas cosas, que el resto está con las pantallas abiertas, y veo mucha contraluz, gente que está contra una ventana, entonces las caras se ven como oscuras y atrás se ve una resolana. Personas que se ven techo, se ve pared, se ve, no sé, una biblioteca, en algunos casos se ve mucho desorden, en algunos casos se ve mucho techo, mucha puerta, entonces tratar de instalar que el fondo sea lo más plano posible, de un solo color, un color más bien claro, para resaltarte tú respecto a ese color, y que haya la menos información posible, ni cuadros, ni bibliotecas, ni libros, ni ventanas, ni cortinas, etc. Y eso, por favor, véanlo, grábense, y eso ahí van a poder buscar el ajuste. Y cuida la presentación de temas de vestimentas de colores, eso es súper relevante, ¿cierto? Cómo voy a estar yo cómo yo voy a estar vestido, yo tengo que estar vestido generalmente como voy a trabajar, sobre todo si voy a hacer algún tipo de entrevista o alguna reunión de redes. Si yo trabajaba generalmente con camisa y chaqueta, bueno, estaré con camisa y chaqueta, así que yo trabajaba solamente, probablemente solamente con camisa, bueno, estaré con camisa solamente, pero no voy a estar idealmente con polera, ni polera redonda, ¿cierto? Cuídense, en este caso yo uso barba toda mi vida, no tengo problemas con el corbata, pero hay personas que están usando barba ahora por no afeitarse, entonces también esa presencia implica. Entonces, aunque parezca, algunos lo podrán encontrar poco adecuado, pero realmente es necesario que tu presentación virtual te puede marcar una diferencia, puede generar menos contaminación en la comunicación, de manera tal de que la conversación esté centrada en ti y no en otro elemento que se pone más disruptivo. Ok, entonces, vamos, los procesos de selección. En general, los procesos de selección no hay generalidades totales, no hay un solo proceso de selección. Las empresas pueden llevar sus procesos sin ceñirse a un protocolo que los obliga a seguir una pauta. Las empresas muchas veces tienen sus propios sistemas. Ustedes mismos los pueden ver en su empresa, de repente, no sé, en los procesos de selección, ¿cómo parten? Parten que el que recluta es el área personal, es el área. No sé, si es logística, él busca sus candidatos, si es comercial, él busca los candidatos, también los busca recursos humanos, pero hay una cierta responsabilidad del área que busca candidatos, los preclasifica, los entrevista a ellos, después lo manda a recursos humanos ahí le hace las pruebas, o los manda un psicólogo afuera, o los ve un psicólogo adentro, y al final entre distintas personas toman una decisión. Hay otros casos al revés, que todo requerimiento se manda al área de personas, al área de recursos humanos, ellos hacen un levantamiento, toman una decisión, primero ven opciones internas, si no hay opción interna, inician una búsqueda externa, ¿cierto? A través de sus propios redes, a través del área de selección, porque tienen un área de selección más fuerte y ellos funcionan mucho fundamentalmente a través de LinkedIn. Van levantando perfiles, van entrevistando, y una vez que tienen candidatos que han cumplido con las distintas etapas, entrevistas del área de selección, psicológica, recursos humanos, etcétera, en ese caso se los mandan a las áreas para que ellos tomen la decisión. Entonces, el orden no obligatoriamente es el mismo, el orden no se va a ceñir igual. Entonces, cada empresa tiene procesos más estrictos y otros tienen procesos menos estrictos. No todos, como lo veíamos la semana pasada, usan empresas de selección, llámese headhunter a nivel ejecutivo, empresas de selección a nivel más profesional. En general, no todos usan empresas. Hay empresas que hacen todo el proceso ellos mismos. Piensen en una organización grande, Banco Santander, un Banco Chile, probablemente. Para muchos de los cargos inician un proceso ellos directos. Generalmente las empresas, hay determinado grupo de empresas que usan más headhunters, son para posiciones más altas generalmente, o son para empresas que no cuentan con una área de recursos humanos más o menos bien estructurada, bien establecida. Entonces existen tantas formas de hacer el proceso como empresa haciéndolo. No hay una sola forma de hacer un proceso de selección, y eso hay que tenerlo súper en claro.
Existen procesos muy rápidos y acortados, pero también otros muy largos y avances más lentos. Es decir, piensen ustedes en una empresa multinacional, generalmente ahí vas a tener que pasar sí o sí por 5, 6, 7 entrevistas, porque te entrevista probablemente una empresa de selección que hizo el proceso acá, ahí tienes 2 entrevistas, después te entrevista tu jefe directo, después recursos humanos, después un corporativo de tu área, después te entrevista el corporativo de recursos humanos, y de repente te puede entrevistar el VP de toda la Latinoamérica, y después no sé, es decir, finalmente no vas a tener menos de 6 entrevistas. En otras empresas más pequeñas, piensas en empresas familiares que se están profesionalizando en otro tipo de empresas, probablemente tú estás buscando un cargo de gerente de primera línea, vas a tener una entrevista, no sé, con una empresa Headhunter, si es que a través de Headhunter, y te mandará a hablar con la persona que decide que es el gerente, probablemente van a ser 2 entrevistas. Ahora, lo normal en algún nivel de empresa es tener unas 3, 4 entrevistas. El exceso puede ser 7 y lo menos puede ser 2, y dentro de eso más o menos se muere. Pero uno tiene que estar preparado, sobre todo en una multinacional, a tener más de 4 o 5 entrevistas, que eso es como lo lógico. Y en una empresa, dependiendo del nivel, ¿cierto?, vas a tener más o menos entrevistas. Entonces, no hay un solo proceso de búsqueda de ejecutivos y profesionales, y eso para poder establecerlo claramente. Esto lo vimos la semana pasada, pero igual yo quiero plantearlo porque también va a ser crítico para entender cómo tenemos que actuar en las entrevistas. Antes, cuando estoy hablando antes, 10, 15 años atrás, y alguna empresa hasta 5 años atrás, generalmente, cómo se contrataba, básicamente por 2 elementos, por los conocimientos, por la experiencia. ¿Por qué? Porque se esperaba que la persona hiciera la pega, es decir, cumpliera ciertas funciones, ciertas responsabilidades. Eso es lo que se buscaba. Entonces, las empresas, si uno se va 10, 15 años atrás, sobre todo en niveles más bajos, generalmente se contrataba solamente por el currículum casi. Es decir, la experiencia, lo que estaba en el currículum, alguna certificación de algunos estudios, y vamos para adentro. Yo trabajé hace, no sé, 20 años atrás en una empresa que en el área productiva se contrataba solamente por currículum. No se contrataba no había una entrevista. Uno dice, es una locura, sí. Ahora, todavía muchas empresas, probablemente en cargos de niveles más bajos, hay menos entrevistas, ¿ok? Quizás llega a los antecedentes de una persona, se da mucho en el tema de la construcción, probablemente, que se da mucha referencia, hay alguna suerte del currículum, no muy estructurado, donde dice dónde ha trabajado, ¿cierto? Si tiene alguna certificación por ahí, etcétera, etcétera, y listo. Y se le dice ya, presentan a la obra tal día y partió la persona. ¿Para qué decir de repente en posiciones también de call center, en posiciones de todo lo que son trabajos? Generalmente los trabajos más informales se siguen haciendo así. Un conductor de rápido, un conductor de Uber, probablemente hay un proceso distinto. Tengo los conocimientos, tengo la experiencia, tengo el carnet, tengo el auto, tengo la moto, tengo esto, tengo el carnet, ok, puedo hacerlo. ¿Ok? Pero a nivel ejecutivo y a nivel profesional, esto ya no se usa. Esto todavía se puede usar a niveles bajos. Hoy día, a nivel profesional, básicamente, ¿por qué te van a contratar? Básicamente por lo que tú vas a ayudar. ¿Qué problemas vas a solucionar? ¿Qué dolores vas a calmar? ¿Qué desafíos vas a superar? Porque las empresas hoy día a nivel ejecutivo y a nivel profesional tienen problemas, tienen desafíos, algo que mejorar, algo que eficientar. Entonces a ti te van a contratar por la expectativa, por la esperanza de que tú vas a resolver esos dolores, esas preocupaciones, con lo cual te van a contratar por tus aportes y tus beneficios. En otras palabras, te van a contratar por lo que puedes hacer distinto, no por lo que puedes hacer igual, por lo que llamamos oferta de valor. ¿Ok? Entonces cambiamos el esquema de contratar solamente desde los conocimientos y desde la experiencia, es decir, puro pasado, a contratar hoy día fundamentalmente por el futuro. Ese es el requerimiento. ¿Por qué? Porque el pasado generalmente llegan muchos en las mismas condiciones. Ese es un igualador. Ser ingeniero comercial, ser ingeniero civil, ser contador, no sé, ser administrador de empresa, etcétera, con un diplomado, con un magíster, es casi un igualador. Es decir, todos los candidatos van a cumplir con eso. Entonces yo no puedo discriminar con eso, porque todos los candidatos cumplen con ese requisito. Yo voy a discriminar, ¿por qué? Por lo que él puede hacer a futuro.
Entonces, yo cuando estoy en un proceso de selección, yo me tengo que colocar en el modo ¿qué ofrezco? ¿Qué soluciono? La mirada de futuro, no solamente la mirada pasada. Porque la mirada pasada probablemente está en tu LinkedIn, la mirada pasada probablemente está en currículum y ya la vieron. Y probablemente ya te preguntaron por ella. Entonces, en las entrevistas críticas, tú no vas a hablar más del pasado, vas a hablar puro futuro. Porque eso es lo que va a gatillar las contrataciones, no otra cosa. Entonces, ¿qué es una entrevista? Básicamente una conversación entre una persona que es un entrevistador que busca a alguien que calce con un perfil que tiene descrito. Yo voy a tener una entrevista, una conversación con alguien, yo ando buscando a alguien en mi equipo que me ayude, por ejemplo, a, a implementar, no sé, un nuevo modelo de servicio. Entonces yo tengo desafíos, quiero que me resuelva ciertas cosas. Tengo ciertos requisitos que quizás no son tan críticos respecto del pasado. Sobre todo piensen ustedes en las empresas más jóvenes, las empresas que están cambiando, los requisitos no son tan críticos como las grandes empresas. De repente las grandes empresas se colocan bastante más exigentes, entre comillas, en los requisitos formales. Léase, licenciatura, posgrado, magíster, años de experiencia, años de supervisión, etc. Entonces, otro tipo de empresa, más intermedia, por ejemplo, mi empresa, yo no pongo tanto filtro en los requisitos. Pongo filtro definitivamente en la opción de que esa persona me puede solucionar los problemas que yo tengo. Entonces estoy dispuesto a negociar, por decir de alguna manera, en contratar quizás profesionales que vengan de otra cosa o no profesionales con tanto estudio en aras a solucionar mi tema. Entonces, en la conversación que tengo, yo que ando buscando a alguien que defino lo que ando buscando y que busco personas que calcen con eso ando buscando. ¿Y tú para qué? Para preguntar, diagnosticar, interactuar lo suficiente para formarse una idea de su perfil. Entonces, la entrevista lo que busca es tratar de vislumbrar qué tanto tú calzas con lo que anda buscando la empresa. No solamente en tus conocimientos, tus competencias y tu historia, sino que fundamentalmente también si vas a poder solucionar los problemas y si lo vas a poder hacer con ellos, porque no obligatoriamente yo puedo funcionar en todas las empresas. Entonces, en la entrevista no es solamente para chequear tu pasado. ¿Por qué? Porque la entrevista, lo que busca el entrevistador son estas 4 cosas. La primera es si puedes hacer el trabajo. Probablemente eso hasta hace unos años atrás era lo único que se veía. La gente generalmente tomaba un currículum y empezaba a entrevistarte de acuerdo al currículum, ¿cierto? Entonces quería como confirmar de que tú hiciste la pega antes y te preguntaba, oye, ya, ¿y cómo lo hiciste? ¿Y qué herramienta ocupaste? Ah, perfecto, yo ocupaba un RP. ¿Y qué RP ocupaba? Ya, ¿y cómo te fue? ¿Y cómo lo implementaste? ¿Y cuánto gastabas? ¿Y qué presupuesto tenías? ¿Y cuántas personas tenías a cargo? Etcétera. Es decir, tienen las competencias, en términos, las competencias que tienen las habilidades, los conocimientos, las destrezas para poder hacer un trabajo. Era como el primer filtro y muchas veces era el único. La segunda pregunta que hoy día buscan las personas en general entrevistador es la adaptabilidad. Si puedo hacerlo aquí. Es decir, ya, esta persona tiene las competencias, pero ¿lo puede hacer en este tipo de empresa? ¿Por qué? Porque yo tengo ciertas restricciones. Quizás tengo un sistema de turno, quizás estoy más fuera de Santiago, quizás porque en general esta es una empresa con mucho vínculo entre las personas, al contrario, es una empresa con bastante menos vínculos con las personas, entonces quizás este candidato es un candidato que le gusta mucho trabajar en equipo y acá se trabaja menos en equipo. Técnicamente lo puede hacer, pero a ver, se puede adaptar a nosotros, ¿por qué? Porque nosotros somos una empresa multinacional, por lo cual hay que tener una serie de competencias para ir subiendo las decisiones a nivel arriba, y esta persona viene de otro tipo de empresas más familiares, más locales, en las cuales el nivel de decisión era más rápido, entonces se va a adaptar a esta nueva modalidad, no sé. Segunda cosa, no solamente competencia, es decir, puedo hacer trabajo, sino que lo puedo hacer acá. Tercera, compatibilidad química, puede hacerlo con nosotros. Y acá es cuando el jefe directo sí va a tomar una decisión, porque probablemente la persona
tiene las competencias, tiene las habilidades, tiene los destrezos, tiene el perfil para poder trabajar en esa empresa. Los valores, la forma como enfrentar el trabajo, todas esas cosas funcionan bien a nivel de empresa en general. Pero probablemente en esa área en particular el jefe no siente que haya un vínculo, no siente que haya una compatibilidad. Entonces, lo puede hacer en la empresa, se puede adaptar a esta nueva realidad, pero no obligatoriamente lo puede hacer con nosotros. Es decir, en esta área en particular, cuando lo hablo con nosotros, no solamente de la empresa. Y en cuarto lugar, lo que busca también el jefe, y hoy día es súper importante, y esto lo vamos a ver en la etapa de la entrevista, es la motivación, que la persona esté interesado en hacerlo. Estar interesado en hacerlo no es lo mismo que estar necesitado en hacerlo. No sé si me captan la diferencia. Es decir, yo no saco nada en decir, sí, necesito la pega porque necesito los ingresos, etcétera. No, yo estoy motivado. Porque eso yo demuestro realmente un interés por la posición. Lo vamos a ver al final, pero muchas veces hay varias personas, y a mí me tocó, siendo gerente de recursos humanos y tomando decisiones de contratación, que muchas veces yo dejaba afuera a candidatos que no me demostraban una motivación por el proceso, ni por la empresa. Eran buenos candidatos, cumplían con todas las competencias. Quizá era el mejor candidato en términos técnicos, de experiencia, de conocimiento. Pero se podía adaptar, sí. La compatibilidad química andaba por ahí, pero definitivamente no tenía motivación. Y producto que no tenía motivación, la persona no seguía adelante. Entonces, no es solamente yo voy a evaluar por si la persona puede hacer el trabajo, lo puede hacer con nosotros, sino si está interesado. Hoy día es súper importante eso. Hoy día eso es una cosa súper importante en la toma de decisiones. Que esta situación de la motivación a nivel ejecutivo, 10, 15 años atrás o 5 años atrás, no estaba presente, se los puedo asegurar. Entonces, tener claro esto, que a ti no solamente te van a entrevistar desde el pasado, desde tus competencias, sino que de tu capacidad de adaptarse, de tu capacidad de poder trabajar ahí y también del interés que tú tienes en la posibilidad. Puedes tener distintos tipos de entrevistas y esto hay que tenerlo súper claro. Tú no vas a tener una sola entrevista. Y cada una de estas personas busca cosas distintas. Muchos procesos parten con el headhunter, no todos, pero aproximadamente a nivel ejecutivo, no sé, un 30%, entre un 20 y un 30%, y a nivel profesional, empresa de selección, entre un 19 y un 20%, pero es un porcentaje relevante. Entonces, estas personas, básicamente, ¿qué es lo que van a buscar? Ellos van a buscar si tú calzas con el perfil que le dio la empresa. Y cuando hablo si calzas con el perfil que le dio la empresa, básicamente voy a estar hablando de si cumples con los requisitos formales de estudio, de educación, de conocimiento, de competencia, si cumples con el rango de remuneración, entre comillas, ¿cierto? Si cumples con el rango de formas de trabajar, un poco si te vas a adaptar a esa empresa. Eso es básicamente lo que va a hacer el headhunter. Pero bastante más, él tiene como un checklist, y ese checklist lo tiene que cumplir en términos de revisión. Y en ese sentido el headhunter lo que va a hacer es chequear de que tú cumples con todos esos perfiles para poder pasarte, ¿cierto?, al cliente. Tu jefe te va a evaluar determinadas cosas mucho más técnicas, mucho más específicas de tu conocimiento, de tu experiencia en resolver los problemas que él tiene. Él es el que tiene el dolor, tu jefe. Acá es donde más tenemos que ver tu aporte de valor. ¿Ok? Acá es una visión más general que soluciona esos problemas, pero acá es donde este es el que tiene el dolor, el que necesita la solución. Tenemos recursos humanos. ¿Qué te va a evaluar recursos humanos? El recurso humano no va a evaluar tanto la solución de los problemas, porque eso se lo delega o es responsabilidad del jefe directo. Pero probablemente el recurso humano lo que va a evaluar es qué tanto tú vas a ser un buen líder de la organización, qué tanto vas a trabajar en equipo, cuál es tu estilo de liderazgo, tu estilo de comunicación, tu estilo de trabajo en equipo, cómo enfrentas el trabajo, cómo enfrentas las comunicaciones, etc. Se va más a evaluar
tus condiciones de ser un buen team player y un buen jefe, un buen liderazgo. Eso es lo que va a revisar fundamentalmente recursos humanos, ya sea apoyado por una entrevista psicológica o no apoyado por una entrevista psicológica. Entonces, recursos humanos te va a evaluar tu historia y recursos humanos acá sí está más preocupado de contratar a la persona, ¿cierto? Muchas veces tu jefe busca más solucionar un problema técnico, también la persona, pero recursos humanos se va mucho más a la persona. Hay también entrevistas psicológicas que puedes tener, que básicamente te entrevistan para evaluar ya tus competencias y tus rasgos de personalidad, tus rasgos de comportamiento, de comunicación, de trabajo en equipo, de liderazgo, cuáles son los valores importantes para ti, etcétera, etcétera. Un buen set de pruebas psicológicas es súper útil porque predice muy bien comportamientos futuros. Hay muchas empresas que practican, otras empresas no practican, generalmente a nivel profesional se practica más que a nivel ejecutivo, donde no todas las empresas practican pruebas psicológicas a nivel ejecutivo. Y finalmente hay un nivel corporativo, muchas veces cuando hay un proceso con empresas de distintos lados, ¿cierto? Con empresas multinacionales, disculpen, tú tienes que tener una serie de otras reuniones más a nivel alto. Y esas reuniones a nivel alto probablemente se van a ir a evaluar otras cosas, porque ellos ya van a saber de que el headhunter de los requisitos, el jefe técnico se puede hacer el trabajo, recursos humanos y la persona, etcétera. Y ese nivel corporativo te podrá evaluar qué capacidad tienes tú de seguir desarrollándote en la organización o qué capacidad tienes tú de poder trabajar en estas empresas multinacionales como con dos niveles bastante distintos. ¿Ok? Previo a la entrevista, disculpen, me dan un segundo que alguien está tocando el timbre en mi casa, no sé por qué, ¿qué pasa? Deme un segundo, voy y vuelvo, discúlpenme. Ya, disculpe, era un problema doméstico que en el edificio donde yo vivo también vive mi madre, estaba con un problema en su departamento, entonces me pidieron de que les diera una llave. Ok, entonces, previo a la entrevista, ya estamos claros de que el proceso no siempre son iguales, que hay distintos actores que te pueden entrevistar, qué es lo que va a medir la entrevista, y ahora nos vamos a ver un poco de lo previo a la entrevista. Esto es súper importante. Yo no puedo llegar a ninguna entrevista sin antes haber analizado esto. Primero, conocimiento en la industria de la empresa. Si yo voy a llegar a una entrevista o a una reunión de red en una empresa que me interesa, bueno, yo tengo que meterme, tengo que googlear, saber en qué está la empresa, saber los desafíos, saber los problemas que está atravesando, saber un nuevo producto que sacó. Tengo que investigar y conocimiento de la tendencia del área, de tu área de expertise. Yo soy un gerente de tecnología, pero trabajé, no sé, 20 años en una empresa como gerente de tecnología. Bueno, yo me tengo que tratar de manera al día, porque probablemente lo que yo hice durante esos 20 años en esa empresa no obligatoriamente es lo que han hecho todas las empresas. Entonces, ¿cuál es la nueva tendencia? Probablemente a mí me contrataron esa empresa 20 años atrás, pero los requisitos como me contrataron 20 años atrás eran totalmente distintos a los requisitos de hoy día. En esa época quizás me contrataron, no sé, para superar el tema del 2000, ¿te acuerdas? La famosa cosa. Hoy día ha cambiado el rol del área de tecnología, han cambiado los roles de las áreas de recursos humanos. ¿Para qué existen los de logística y distribución? ¿Para qué existen los de la nueva área de supply chain? Recursos humanos ha cambiado violentamente, ya no se llama recursos humanos, se llama
personas, hay una serie de otras cosas que antes no eran tan importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo que tener súper claro cuáles son las tendencias, hacia dónde va mi profesión. No, y esto, me detengo acá unos segundos porque muchas personas que trabajaron mucho tiempo en una empresa tienden a pensar de lo que ellos hacían, que cómo se hacía ese trabajo en esa empresa era la única forma de hacerlo. Y sobre todo cuando vienen de empresas libres. Yo en mi empresa, que es una empresa de outplacement, ¿cierto? Donde recibimos a muchos ejecutivos que salen de las empresas producto de distintas razones, generalmente razones organizacionales, no personales. Una de las cosas que llama más la atención es que las personas que llevaban mucho tiempo en una empresa, después de 25, 30 años, 20 años, etcétera, se dan cuenta y reconocen hidalgamente que dicen, chuta, hay otras empresas que trabajan bien, hay otras empresas que también son buenas, hay otras empresas que también han implementado eso. Y se empiezan a dar cuenta de que ellos pensaban de que la empresa donde ellos estaban era la mejor empresa del mundo, y no era así. Había otras empresas también buenas. Entonces, mientras más tiempo llevo yo en una empresa, más tengo que mirar afuera, más tengo que estar informando. Análisis e investigar quién es su entrevistador es fundamental. Esto no solamente en los entrevistadores, sino que también en las situaciones de reuniones de red de contacto. Si yo estoy en un proceso de búsqueda y un cuñado me manda a hablar, no sé, con un compañero de curso de él, de la universidad. ¿Por qué? Porque está en una industria que a mí me interesa, de la industria, no sé, de los centros de distribución. Bueno, yo me meteré al LinkedIn de esta persona, yo lo googlearé, porque al meterme en LinkedIn podría averiguar algo, quizás estudiamos en la misma universidad, quizás estudiamos en el mismo colegio, quizás trabajó en una empresa donde yo conozco a alguien y puedo levantar más información, de manera tal de llegar a la entrevista con él o a esa reunión con él y poder establecer alguna suerte de vínculo, porque ya vamos a hablar de que cuando yo establezco un vínculo la cosa fluye mucho mejor que cuando no establezco un vínculo. Todas las respuestas difíciles las tiene que tener preparadas. Piensa, ¿qué preguntas no quieren que te hagan? Todos tenemos esas preguntas que no quieren que nos hagan, ¿cierto? ¿Cómo te llevas con tu último jefe? ¿Por qué saliste? No sé, muchas preguntas. Hazte esas preguntas. Cosas que se meten a Google, ¿cierto? Y preguntas difíciles en una entrevista. Y les van a salir 20, 30, 50. Respóndanlas todas, ténganlas todas, pero absolutamente preparadas. Agarren esta cuestión y se graban, ¿cierto? Y es súper útil para que vean que no solamente hay una, porque cuando uno le hace una pregunta difícil, ¿cierto? Le cambia la cara a uno. Entonces agarran el celular, se graban, pero tienen al lado su notebook, su computador, con todas las preguntas. Entonces las van leyendo, las leen y las contestan. Oye, ¿por qué saliste de la empresa? A ver, ya, mira, yo te voy a contar. Esto todo partió hace como 5 meses atrás, cuando primero el jefe me miró feo. Ya, si encuentro con una letanía larga, no funciona. Entonces es súper importante hacer esa pregunta. Conocimiento del cargo y al nivel al cual postula. Por ese motivo, si yo no tuve mucha información, llegué a un proceso sin tener mucha información, yo probablemente necesito averiguar un poquito más. Y claridad en tu oferta de valor. A esta empresa, ¿qué le voy a ofrecer yo? ¿Qué carta me voy a jugar yo? Acá vamos a hablar un poco de la oferta de valor también, pero esto es lo que yo tengo que tener súper claro también antes de hacer las entrevistas. ¿A quién ayudo en términos de cargo de industria? Tengo que tener este foco. ¿A quién ayudo? Este tipo de cargo en este tipo de industria. ¿Qué desafío ayudo a solucionar? Que ya lo hemos hablado bastante. ¿Cómo lo hago? Ahí me voy al pasado. ¿Ok? ¿Qué resultado obtengo? También me voy al pasado. ¿Y qué me mueve? Esto es una buena presentación, ¿cierto? De valor, una buena presentación. Sobre todo cuando estamos hablando básicamente más en reuniones de red. En reuniones, en una entrevista no, porque probablemente hay que buscar un calce con el cargo, pero en una reunión de red que tú vas a tener con distintas personas, esto es lo que tú le tienes que transmitir. ¿Qué ando buscando en términos de cargos e industria? Foco en la búsqueda. No ando buscando una peguita, no cualquier peguita, sino que no, yo ando buscando este tipo de cargos. ¿Por qué en este tipo de empresas? ¿Por qué? Porque estos desafíos, estos problemas soluciono o mejoro.
¿Por qué te digo esto? Porque anteriormente en mi empresa lo hice de tales y tales maneras y obtuve tales y tales resultados. ¿Te das cuenta de la lógica o no? Que parto desde el futuro, me voy al pasado y después hablo finalmente del futuro también. Este es el esquema como yo me debería de presentar o debería yo de comunicar frente a una red de contacto. El modelo tradicional de entrevista, del que quizás algunos de ustedes los vivió anteriormente, porque quizás hace mucho tiempo que no tienen entrevista. Pero generalmente lo que se esperaba era esto: el entrevistador era el que hacía las preguntas y tú como candidato tratabas de pasar piolita, tratabas de responder lo menos posible, idealmente monosílabas, porque pensabas de que mientras más dispuesto estabas, mejor. Pero eso era un error, porque a la larga tú lo único que dejabas era que el resultado final de la entrevista fuera la opinión, la calificación que se armó el entrevistador de ti en base a las preguntas que te iba haciendo. Y lo que nosotros proponemos es un modelo estratégico entrevista, en el cual estoy yo y está el entrevistador, pero se produce una conversación, como decíamos al principio, en el cual yo voy tratando de levantar cuáles son los dolores, cuáles son las preocupaciones, cuáles son los desafíos que hay que hacer, y yo les voy demostrando de que yo tengo o esa experiencia, o esas habilidades, o esas destrezas para solucionar esos desafíos, o esos dolores, o esos problemas. Entonces, de esta manera, a la larga, el resultado de la entrevista va a quedar mucho más en lo que yo dije que en lo que él evalúa, porque le di una mirada distinta a lo que podía ser este modelo antiguo. ¿Te das cuenta? Entonces, acá es donde yo tengo que hablar de mi oferta de valor. Las etapas de una entrevista. Las etapas de una entrevista generalmente está el inicio, está el desarrollo, está el cierre, y finalmente hay un seguimiento. Vamos a ir viendo los distintos niveles de esto. Lo primero, hay un saludo, hay que crear el vínculo, la actitud es importante, preguntar por dolores, necesidades del cargo de la empresa, confirmar la información disponible y presentación en 2 minutos máximo si procede. ¿Cuál es la idea acá? La idea es que yo primero tengo que tener un saludo, en este caso virtual, lo sigo haciendo igual: hola, ¿cómo estás? Gracias por atenderme, etcétera. Tratar de generar un vínculo. Acá es donde en algunos casos se puede, en algunos casos puede parecer muy obvio cuando yo trato de generar ese vínculo en una entrevista. En una reunión de red puede ser distinto, porque en una reunión de red, si yo me estoy juntando con un ex compañero de trabajo, con un ex jefe que nos veo hace mucho tiempo, no hay ningún problema en generar el vínculo, es decir, volver al pasado y recordar qué es lo que nos une, en qué estamos, etcétera, etcétera. Eso sí es absolutamente posible. Pero en el caso de una entrevista, hay que ver si que puedo generar algún vínculo en la medida de que yo llegué a la entrevista con alguien a partir de un tercero. Si alguien, un amigo mío, un compañero de universidad, un ex proveedor, un ex, no sé, cliente, me mandó donde esta persona, sabiendo que es una entrevista, en ese caso sí yo puedo armar un vínculo personal. Oye, gusto conocerte, mira, Juan, que me dijo que me juntara contigo, me habló súper bien de ti, me contó esto, otro. Entonces me va a preguntar, sí, ¿tú dónde conocías a Juan? Bueno, él fue cliente mío durante bastante tiempo, yo estuve más de 10, 15 años vendiendo, no sé, servicios financieros, cuando yo trabajaba en un banco, qué entretenido, ya, perfecto, listo. Entonces generamos como un vínculo. En la red es más necesario, en una entrevista de repente se puede hacer y de repente no se puede hacer. Ahora, si tú investigaste a la persona por detrás, no por detrás, pero la investigaste, es decir, en su LinkedIn, probablemente en Google, que el tipo sacó alguna entrevista, hizo alguna declaración, quizás estudiaron en la misma universidad, pero en años distintos, quizás, no sé, fueron al mismo colegio, pero en otra generación. Entonces, probablemente tú en el transcurso de la entrevista vas a relevar estos datos para que él te diga, chuta, sí, yo también soy de esa universidad, yo también, no sé, yo también trabajé en esa empresa, yo también estudié en ese colegio, pero no desde un inicio. Es decir,
puede ser como medio violento que yo saludar a alguien, decirle, hola, ¿cómo estás? Mira, yo te estoy investigando y yo sé que tú fuiste, no sé, al Colegio San Juan Evangelista y yo conozco a mucha gente de San Juan Evangelista, entonces, ¿en qué año tú? No, es muy violento. Entonces, crear el vínculo, la actitud tiene que ser una actitud tranquila, de agradecimiento, pero no de necesidad, no de como disponibilidad full. Entonces nos falta la persona que en la actitud no comete una disponibilidad por una como disposición extrema. Oye, muchas gracias por darme esta entrevista. Pues para mí es súper importante esta entrevista porque en verdad yo estoy sin trabajo y espero hacerlo bien porque para mí es súper importante el trabajo. Entonces, no, señores, ahí no estamos hablando del interés por la empresa, por la oportunidad, sino que solamente para satisfacer un problema personal. Y esa actitud se nota. Entonces tú tienes que tener una actitud en la medida que puedas y cada uno tendrá que ver cómo vive esto, pero una actitud más de tranquilidad y vuelvo a repetir, una actitud más de par a par, no de subordinado, no tener una actitud como de subordinado. Preguntar por dolores, necesidades del cargo de la empresa. Muchas veces está la oportunidad de que, por ejemplo, si yo he llegado producto de que venía de una empresa de selección o de un headhunter, entonces yo sí puedo decir en la entrevista, oye, mira, te quería comentar de lo que me dijo el headhunter es que ustedes andan buscando un gerente de tecnología, fundamentalmente porque están en la búsqueda del desafío de automatizar todo el proceso de producción que ustedes tienen. ¿Es cierto, eso es lo que más andan buscando o hay otro desafío también dentro de eso? Entonces ahí el gerente de operaciones te va a decir, sí, bueno, sí, ese es uno de los objetivos, pero también tenemos otro objetivo que es tratar de meter alguna suerte de robótica, no tengo idea, en parte del proceso de paletizado, empaquetado, etc. Ok, entonces levanté, confirmé la información de que disponía. O sencillamente pregunto. Oye, mira, el headhunter me dijo que ustedes andan buscando gerente de agencia de finanzas, básicamente revisamos mi experiencia, pero no me dijo mayormente un poco cuáles son como los desafíos, cuéntame un poco cuáles son los desafíos, qué es lo que ustedes esperan con la contratación de esta persona, cuáles son aquellos aspectos en que ustedes esperan que uno lo pueda ayudar. Entonces, de alguna manera como que trata de levantar ese dolor, esa necesidad. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir hacer una muy buena calzar mucho mejor con tu oferta de valor. Y la presentación de 2 minutos máximo si procede. En algunos casos, hay muchas personas que parten con una entrevista, te saludan, etcétera, y te dicen, a ver, cuéntame de ti. Y te hace esa pregunta que es un regalo. Entonces, en ese caso, tú le puedes decir, mira, gracias, mira, tú no me conoces, dame 2 minutos, me voy a presentar. Y tú te presentas en 2 minutos. Entonces, en 2 minutos te dice, oye, mira, yo me llamo Juan Pérez, estudié Ingeniería Comercial y posteriormente un MBA en la Universidad de Chile. He trabajado preferentemente en instituciones bancarias como, no sé, el BBVA, el Banco de Chile y el Banco Itaú, en posiciones en el área de finanzas, le hace, no sé, mesa de dinero, inversión, etc. Durante mi experiencia laboral, demuestro mi capacidad de analizar el mercado, ¿cierto? De analizar las cifras y predecir el comportamiento de, no sé, pues de las inversiones, de las tasas de interés. Entre mis últimos logros logré captar, ¿cierto? No sé, tantos millones de dólares en inversiones de la empresa XXXX, ¿cierto? Y también haber desarrollado una carrera de analista hasta llegar a ser gerente de la mesa de dinero en el banco XX. Lo que ando buscando una posición, ¿cierto? En el área, como yo voy a hacer la empresa, en el área financiera, en una empresa que tenga importantes desafíos respecto a punto. 2 minutos, hablé quién soy, qué es lo que he hecho, para qué soy bueno y dónde aporta valor. Esta misma pregunta es cuéntame de ti. Muchas veces recién terminamos acá, te preguntan te hacen esa pregunta. Y este es un regalo pregunta. Y uno muchas veces no la utiliza bien. O también lo hablamos la semana pasada. Y generalmente cuando te preguntan, oye, cuéntame de ti, uno que dice, se instala acá. Yo en el pasado. Yo hice esto en el Banco BBVA. Yo hice esto en el Itaú. Yo hice esto en el Chile.
¿Y para qué decir la persona que ha trabajado en una sola empresa? Pero el problema es que quien te esté entrevistando, ya sea la empresa o ya sea el headhunter, ¿dónde está la necesidad de ellos? ¿Por qué te están entrevistando? Están acá, están en futuro con otros. Acá está el problema, esto es lo que hay que solucionar. Y uno habla del pasado, ¿se dan cuenta? Uno debería hablar del futuro. ¿Qué soy capaz yo de solucionar? ¿Qué soy capaz yo de mejorar? ¿Qué yo soy capaz de implementar? ¿Qué puedo eficientar en otra empresa, con otro equipo, en otra industria? No en mi empresa anterior. Por eso yo tengo que hablar en un lenguaje de futuro, que se lo he dicho desde el principio. Me voy al pasado para demostrar que lo hice, pero yo hablo de futuro. ¿Se acuerdan esa presentación de valor que yo decía, qué cargos puedes ocupar en qué industria, qué problemas vas a solucionar, cómo lo hiciste y qué lograste? Te das cuenta que partimos futuro y después nos vamos al pasado, pero no al revés. Porque a ti te van a contratar por esto, que tengo claro, esto. En este cuadrante te van a contratar, no en este. Este cuadrante solamente te va a servir para confirmar, pero no para tomar decisiones. Bueno, el desarrollo, ya vimos un poco cómo partir, los primeros 5, no sé, 10 minutos de la entrevista, tratar de generar un vínculo, tratar de levantar alguna información que es lo que andan necesitando, cuáles son los desafíos, y tener alguna suerte de hacer una buena presentación profesional. ¿Por qué es bueno la buena presentación profesional? Porque te permite, ¿cierto?, instalar como un paraguas que va a ser mucho más fácil conducir toda la entrevista. Porque quizás producto de la entrevista se fue por las ramas, se fue por otro lado y tú no lograste nunca transmitir bien quién eres tú en forma integral. Por eso esta presentación en 2 minutos te permite decir quién eres tú profesionalmente, qué estudios tienes, qué competencias, dónde está tu experiencia, en qué área, en qué empresa, qué problema ayuda a solucionar y cuáles son los logros. Entonces acá está el tema de la comunicación no verbal. Es súper importante la comunicación no verbal en términos de que mostrar más entusiasmo activo. Uno desde el nerviosismo muchas veces en una entrevista, que para uno es súper importante esa entrevista porque va a ser una decisión de que si yo voy a tener trabajo o no voy a tener trabajo, tiendo a adoptar una posición un poco más rígida, una posición un poco más subordinada, una posición un poco más inactiva. Entonces la invitación es, por eso lo decía, entrenen harto, háganse reuniones, por último pidan a amigos, a sus amigos de toda la vida. Oye, compadre, ¿sabe qué va? Mañana nos comunicamos por Zoom, entrevístame. Y te mando, estas son las preguntas que me tenéis que hacer, ¿ok? Pero entrénate, porque en la medida que uno se entrena, va a estar más suelto, ¿te das cuenta? Para poder comunicar adecuadamente. Entonces la comunicación no verbal es súper importante. Buscar calce frente a las preguntas, siempre tener tranquilidad de escuchar las preguntas de manera tal de buscar el calce en lo que yo puedo ayudar, en lo que yo puedo resolver. Muchas veces yo puedo dar una respuesta más larga, pero es mejor dar una respuesta más corta, mucho más clara, donde yo puedo aportar y después que él me pregunte algo más. Transmitir la oferta de valor. Te lo pregunten o no te lo preguntes, tú la transmites igual. ¿A qué me refiero con esto? La oferta de valor es aquellas cosas que yo puedo hacer distinto que otros, los problemas que yo voy a solucionar. Y acá me detengo 2 minutos. Cuando yo hablo de oferta de valor, no hablo de que tú tienes una oferta de valor. Tienes, no sé, 10 ofertas de valor. Ofertas de valor es aquellas cosas que tú realmente puedes lograr. Puedes solucionar problemas, puedes mejorar desafíos, puedes mejorar el clima, puedes aumentar las ventas, puedes aperturar nuevos negocios, puedes mejorar el clima, te puedes relacionar bien con las comunidades, puedes mejorar los estilos de liderazgo, puedes mejorar el nivel de servicio, puedes bajar las tasas en esto, etcétera, etcétera. Esa es tu oferta de valor. Pero ¿qué pasa? Que para determinadas empresas, dependiendo lo que vimos anteriormente, cuáles son los dolores o las necesidades, en función de eso yo voy a hacer mi oferta de valor. Vamos a algo súper concreto.
Yo soy un gerente de recursos humanos con muy buena experiencia en manejo sindical. Me gustan las relaciones laborales, me gustan trabajar con sindicatos, he tenido éxito en mejorar las condiciones, el nivel de relaciones con el personal, no solamente el personal en general, sino que con las organizaciones sindicales, he bajado los conflictos que existen a nivel de la estructura sindical, he logrado negociar anticipadamente, no he tenido huelga, etcétera, etcétera, etcétera. Es una súper oferta de valor, pero va a ser una oferta de valor a una empresa que tenga sindicatos y que tenga algún nivel de conflictividad con las dirigencias sindicales. Pero si yo me voy a una empresa que no tiene sindicato, es una oferta de valor que yo no la debería jugar, es una carta que me la guardo, no la juego, ¿te fijas o no? Porque no le hace sentido. Pero quizás para esa empresa que no tiene sindicato, sí tiene una necesidad súper importante de cómo generar un mayor engagement de las personas dentro de la organización. Y que tienen una alta rotación, ¿cierto? Y que hay una falta de compromiso en distintas cosas y que, no sé. Entonces yo probablemente también tengo experiencia en haber implementado programas de compromiso, de engagement en la empresa y también tengo cómo demostrar cifras de haber disminuido la rotación de los niveles profesionales a través de la implementación, no sé, de un modelo de compensaciones diferenciadas, de acuerdo a preferencias de las personas, etc. Entonces, esa oferta de valor que yo tengo, sí me lo voy a jugar con esa empresa. No me voy a jugar la oferta de valor de la cosa sindical, pero sí me la voy a jugar la oferta de valor el tema del engage. Y así sucesivamente. Si yo soy casi bilingüe, es una oferta de valor, por supuesto que es una oferta de valor en Chile. Pero va a ser una oferta de valor en una empresa multinacional, en la cual yo tengo que tener por lo reuniones quincenales afuera, tengo que reportar una vez al mes afuera en inglés, tengo que participar en grupos de discusión, etcétera. ¿Es una oferta de valor? Es una oferta de valor. Pero yo si voy a una empresa local chilena que distribuye, no sé, aceite y productos del campo al segmento Oreca, que son, no sé, los hoteles, restaurantes y casinos, que están todos parados, pero en fin, volverán a la actividad el segundo semestre. Entonces, si mi pega es distribuir productos agrícolas a ellos, no necesitan inglés. Entonces, probablemente el hecho de que yo tenga inglés no va a ser una oferta de valor a esa empresa. Tendré que decir, oye, mira, oferta de valor soy seco para organizar todo lo que es el aspecto logístico, que para ese tipo de trabajo es súper crítico la parte logística. Entonces, a eso me refiero a tratar la oferta de valor, pero tú no tienes una oferta de valor per se. Tú tienes varias ofertas de valor. ¿Cuál vas a jugar? Porque no puedes jugar más de 2, 3 en cada uno de los procesos, va a ser en función del dolor del desafío que tengas. No estar muy encima de la cámara ni muy lejos, ¿cierto? No interrumpa, espera que termine la pregunta, sobre todo en este momento, cuando uno está por algún modelo, ya sea estáis por WhatsApp, estáis por Zoom, estáis por Wex, como estamos acá, hay otras modalidades. Entonces, obviamente hay que dejar como un tiempo porque la transmisión no es instantánea. Entonces, por favor, no interrumpas, deja que él termine y tú ahí pregunta con calma, hacer como los cambios de paso muy importantes, mirar a la cámara, no a la pantalla, muchas veces uno se confunde con eso. Lo que hablábamos recién de las comunicaciones verbales, no verbales, cerca de un 60% del mensaje de una persona proviene del mensaje corporal. Es súper importante la mirada, la atención, el movimiento. En este caso, en comunicaciones virtuales, como que esto disminuye, esto es más presencial, pero igual sigue siendo importante. Y la voz también es fundamental. Y la voz es parte de la comunicación no verbal también, como yo la digo. Hablen fuerte, por favor. A lo más el otro irá a bajar el volumen, pero probablemente los micrófonos de tu computador, probablemente tienes algún otro ruido, algo ambiente, pero es mejor hablar más fuerte que más despacio, porque al hablar más fuerte también le pones más intención a lo que estás tratando de decir. Es fundamental en la entrevista virtual hablar con tono seguro, dando énfasis de lo que estás diciendo. El escucharte antes es crítico, por eso, por favor, grábate.
Grábate y te vas a dar cuenta de una serie de muletillas que tienes, de formas de expresarte, de miradas, y ahí te vas a dar cuenta si estás hablando con entusiasmo, sin entusiasmo, con pena, con pasividad, con ganas. Entonces, es súper importante, grábense. Obviamente, la primera vez que se graban se van a encontrar horribles. Y poco a poco se van a empezar a sentir un poquito más amigos con ustedes mismos, pero no se preocupen, porque no les va a gustar la voz, no les va a gustar la actitud, no les va a gustar la cara, se van a encontrar feos, desordenados, etcétera. Pero poco a poco lo estamos haciendo. Pero esto de la comunicación verbal es fundamental, grabarse. Ya les dije, pongan el celular, pongan el computador, tienen una lista de preguntas, van leyéndose las preguntas, ustedes mismos se las van contestando, paran de grabar, se miran, se observan, vuelven a hacer otro tipo de preguntas, etcétera. Y donde bajan las preguntas, hay kilos de preguntas que pueden haber en distintos lados. En general, en la entrevista, durante ese tú mismo, eligiendo tú los contenidos, responde a la pregunta directamente, no empezar con evasivas ni nada por el estilo, colaborar con el entrevistador. Esto es súper importante. No dramatices temas familiares, dificultades personales o de relaciones o necesidades de trabajo. Acá hay que estar súper claro. Yo creo que acá hoy día no se contratan, sobre todo a nivel profesional ejecutivo, a personas porque tengan la necesidad. No porque yo manifiesto que tengo más necesidad me van a contratar. A ti te van a contratar por la oferta de valor, por lo que puedes hacer, no por tu necesidad. Más aún, de repente, el contratar a alguien que dramatiza mucho su situación personal, lo único que hace es que los posibles empleadores se ahuyenten de ti. Es súper duro lo que digo, pero es la verdad. Entonces a ti te van a contratar por lo que tú vas a aportar. Por lo cual, si te dicen, oye, estás en una situación difícil, sí, como muchos o cientos de chilenos o miles de chilenos estoy en una situación difícil de búsqueda de empleo, ¿cierto? Pero creo que se demorará un poco más, pero espero encontrar una buena oportunidad porque siento que tengo oferta de valor por aquí, por aquí, por allá y puedo contribuir en este tipo de cosas. Pero no dramaticen su situación personal y no hablen mal de su antiguo empleador, no hablen más de comentarios negativos de su jefe, de la forma como salieron. Quizá ustedes salieron súper mal, y hay otras personas que quizás salieron súper bien. A mí me ha tocado acompañar varias empresas en el último tiempo que han tenido que desvincular. Y hay empresas que han desvinculado súper bien, pagando sin los topes, pagando indemnización adicional, pagando, no sé, el ISAPRE por 8 o 9 meses, pagando FP por 4 o 5 meses, dando una serie de otros beneficios para los hijos, etcétera. Y hay otras personas que han salido de organizaciones solamente pagándole lo justo y necesario, es decir, lo legal, por los topes. Entonces, no todas las personas salen igual y ya si tú saliste relativamente bien de tu empresa, es bueno decirlo, porque eso más que hablar bien de la empresa, habla bien de ti, que te lo mereciste. Pero por favor, eviten todo lo negativo, que, no, que la razón de salir de ustedes no sea nada asociado a conflicto. No hablen mal de su antiguo empleador. Muchas veces te hacen preguntas de adrede para que tú caigas en que hables más de tu antiguo empleador. Y muchas veces tú podrás decir, sí, efectivamente, una persona tenía un súper buen carácter, pero había personas que funcionaban bien con él, otros que quizás no tan bien, y yo era el grupo de las personas que funcionaban bien. Punto. No entro en mayores detalles. Pero no dramatices temas de tu situación personal. Transmite un mensaje aunque no te lo pidan, escucha por oportunidades que puedas resolver, estás súper atento para vender ahí tu oferta de valor. Tus respuestas deben ser siempre futuro, ya lo hemos hablado muchas veces, no solo de pasado, cuida tu imagen, etcétera, y responde siempre de manera positiva. Preguntas frecuentes que te van a hacer. Métanse a Google, oye, 10 preguntas difíciles. De hecho, hay unas cosas hasta en YouTube donde pueden bajar kilos de cosas de preguntas. Debilidad y fortaleza, les van a preguntar las debilidades y fortaleza. No voy a entrar en detalle cuáles son las debilidades y fortaleza, pero muchas veces las debilidades son aquellas cosas que no son tan críticas para tu rol futuro y que estás en proceso de mejoría o que has hecho algún proceso de aprendizaje. Motivación por la empresa y el cargo, te van a preguntar eso.
Oye, ¿por qué te gustaría trabajar acá? No vengas a decirle, oye, pucha, porque pagan bien, porque me van a dar capacitación y porque, pucha, me han dicho que tienen un buen casino y que pagan el celular. No, no por esas cosas. ¿Por qué lo deberíamos contratar? Esa es una súper pregunta que te van a hacer. Y acá es donde esto es pura oferta de valor. Las dos cosas de oferta de valor, este sentido, propósito y esta oferta de valor. ¿Por qué te deberíamos contratar? Mi oferta de valor. ¿Por qué? Porque yo sé de la industria, porque yo puedo solucionar estos problemas, porque yo soy seco en esto que es lo que ustedes andan buscando. Por lo cual hay un calce. Tus fracasos y errores, enumera 2, 3 fracasos o errores que has tenido. Obviamente los fracasos tienen que haber sido cosas que aprendiste y que los superaste. O errores que cometiste también. ¿Por qué estás buscando o por qué salió de la empresa? Te van a preguntar la razón de salida. Entonces, mi recomendación es generalmente que tú digas antes por qué saliste. No ocultes que estás en proceso de búsqueda. No esperes que te pregunten. Porque cuando te preguntan por qué saliste, ahí cambia la cosa. Porque te preguntan a ti, oye, ¿y por qué saliste? Y yo digo, a ver, espérate, mira. Yo te voy a explicar. Toda esta cuestión partió hace como un año atrás, cuando llegó un jefe nuevo y yo caché como que el gallo no tenía mucho feeling conmigo. Entonces la primera reunión de equipo ahí como que me miró medio feo, no le gustó los resultados que yo tenía en el área, yo como que me tincó que andaba medio mal. Y de ahí la cosa tampoco se mejoró mucho, después este gallo lo operaron, así que estuvo como 4 o 5 meses fuera de la empresa, así que eso para mí fue súper bueno, pero llegaron las vacaciones y había que planificar el próximo año y él armaba varios grupos con distintas personas para planificar el próximo año, en diciembre, y a mí como que no me invitaba, así que yo caché como que ahí la mano se venía más difícil. Po. Y bueno, y ahora en marzo, pucha, sucedió lo que tenía que suceder nomás. Po. Ah, sacó a mí y se quedó con el equipo más los de su confianza y yo no, po. No puedes decir eso. Todo mal. ¿Quién quiere contratar a esa persona que está diciendo que no genera confianza, que está diciendo que no genera lealtad, que está diciendo que no se adapta a las nuevas jefaturas, que está diciendo que estaba esperando durante un año que lo despidieran? Nadie. Entonces uno mete muchas veces las patas. Digan por qué salieron. Organizacional. Oye, la empresa está pasando por un periodo difícil, definió un nuevo modelo de negocio, decidió una nueva estructura organizacional, por lo cual fusionó, eliminó una serie de cargos, uno de los cargos que eliminó fue el mío, por lo cual dejé de trabajar. Pero para mí fue una súper buena experiencia, he trabajado ahí, creo que me trataron bien, me dieron un buen paquete de salida, en algunos casos, no sé, pues pueden decir, me dieron un programa de placement, me pagaron sin el tope, estoy súper agradecido con ellos y ahora lo que ando buscando es este tipo de cargo en este tipo de empresa. ¿Por qué? Porque ahí siento que puedo aportar. Se fija siempre como más futuro. Sus diferenciadores, sus logros, te van a preguntar, que es lo mismo oferta de valor, y tu expectativa de renta. Respecto a la expectativa de renta, en general, cuando te hablen de expectativa de renta, no responda con una cifra cerrada, jamás digas una cifra cerrada. No digas, oye, yo no vivo con menos de, no digas eso, porque estás hablando de tu situación personal y tu remuneración anterior no es expectativa. ¿Por qué? Porque tú de tu trabajo anterior puedes haber ganado sobre mercado, haber estado en mercado o haber estado bajo mercado. Y las personas que generalmente llevaban mucho tiempo en una empresa o mucho tiempo en un cargo, generalmente ustedes estaban sobre mercado. Y esa es la verdad. ¿Por qué? Porque te habían hecho aumentos vía mérito durante 5, 6, 7 años seguidos. Por lo cual te hizo que salieras de la banda superior. Entonces, lo primero que tú tienes que tener claro es lo que tú ganabas antes, si era mercado, bajo mercado o sobremercado. Dependiendo de la industria de donde yo venga, puedo haber ganado más. Si tú venías de la industria de la minería, tenlo por seguro de que si te vas a emplear en otra industria, vas a ganar 30-35% menos de lo que ganabas en la minería, porque eso es lo que paga la minería más hoy día, a nivel ejecutivo y 30 y tantos por ciento, y a nivel profesional también 30%. Al contrario, si yo, no sé, trabajaba acá en una empresa
de estructuras metálicas, me voy a trabajar de HP o algo así, fantástico, voy a ir ganando mínimo 25% más, eso se lo puedo tener seguro. Entonces, el mercado no es uno, el mercado es por industria. Segundo, tratar de preguntar cómo se compone la compensación, porque tú puedes venir de una empresa donde, una empresa más moderna, donde tenías sueldo fijo, un variable, un bono anual, un seguro complementario y nada más. Pero si tú vienes de una empresa con más años de antigüedad que tiene un conjunto de beneficios, no sé, vos venís de Codelco, venís Banco Chile, Banco Santander, de Endesa, no sé, de NENAP, donde tenís, no sé, un bono de vacaciones que puede ser hasta un medio sueldo, un aguinaldo de fiestas patrias, otra 500, 1 millón, 2 millones, aguinaldo de Navidad, tenía ayuda escolar donde te financian una parte importante de los estudios de tu hijo, tenís días adicionales de vacaciones, tenís, no sé, te pagan una serie de otros beneficios. Entonces, tenía un seguro complementario absolutamente pagado por la empresa. Pero si tú sumas todo eso, puede llegar a ser hasta 1 o 2 remuneraciones más. Entonces, muchas veces pregunta por eso, porque si tú vienes de esas empresas con todos esos beneficios, probablemente a la empresa nueva donde vas a ir no va a tener todos esos beneficios. Entonces, por eso es importante hacer ese cálculo. Y en general habla de un rango. Y siempre tú planteas de que lo que yo ando aspirando es una remuneración de mercado para esa industria. Y tírate un rango, no una cifra. El cierre, con esto ya estamos terminando, haga preguntas de cargo y no de beneficios personales. Típica te preguntan, oye, ¿hay alguna pregunta que quiera hacer? Ok, sí, oye, cuéntame qué es lo que se espera de esto y no, oiga, y acá cuénteme, ¿tienen buenas vacaciones? Oiga, y cuénteme, ¿y ayudan a los cabros para la universidad? No. Aclare los siguientes pasos, ¿cómo sigue esto adelante? Resume tu interés en el cargo y los desafíos. Es súper importante, uno, en una entrevista hay como 2 efectos súper importantes. Uno, el inicio, si uno entra bien, después se va a mantener bien, aunque no contestes muy bien, pero te vaya a mantener en un cierto nivel. Y lo otro es cómo yo termina. Son las 2 cosas que más se recuerdan, sobre todo la persona que no toma apuntes en una entrevista. Es el inicio y es el final. Entonces, el final, yo tengo que contribuir a que ese final termine bien en alto. Y una de las cosas súper relevantes es esto, es que tú al final de la entrevista, si es que efectivamente la empresa te calza, tú sientes que puede ser un valor, te gustó el gallo que te entrevistó, que va a ser tu jefe, etcétera, 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 tú resumir eso. Entonces, transmitir, decir, mira, muchas veces te dice, oye, alguna pregunta, algún comentario final, y tú, como las preguntas ya le hiciste, pero el comentario final básicamente que vas a decir tú, le vas a decir, mira, en general quiero manifestarte, ¿cierto? Que de todo lo que hablamos, siento que calzo con lo que andan buscando y me interesa el proceso, fundamentalmente me interesa por los desafíos que tiene, que me motivan mucho, y además porque siento que puedo hacer un aporte a la compañía. Listo. Entonces ya dejé instalado eso, que cumplo, que me mueven los desafíos y que puedo hacer un aporte. Informa del estado de participación de otros procesos, si está en otros procesos, comunícalo, nadie se va a enojar porque está en otro proceso, ni nadie te va a eliminar porque están en otro proceso, eso habla bien de ti, no tienes para qué decir en qué empresa está o en qué empresa no está, pero a lo más le dices, sí, estoy partiendo con un par de procesos más, pero todavía están en las etapas iniciales, punto. Y obtener algún dato del comunicador o con quién hacer el seguimiento, es decir, con quién puede seguir la comunicación, si es con él, si es con recursos humanos, con quién es. Seguimiento, registre la reunión, analiza tu desempeño, agradezca vía mail o WhatsApp. Traten de todas las reuniones, ya lo vimos la semana pasada de RETA, agradecerlas vía mail, y en este caso en las entrevistas también, porque es un buen recordatorio, ¿ok? Es un buen recordatorio el mandar un agradecimiento de la entrevista. Y en ese mail o en ese WhatsApp, quizás te olvidaste de decir el interés, pero en ese mail o en ese WhatsApp tú sí puedes volver a colocar eso. Es decir, coloco un mail, le digo, oye Jorge, muchas gracias por la entrevista el día viernes, fue súper interesante y manifesté el interés de seguir adelante en el proceso porque me motivan mucho los desafíos y siento que puedo hacer un aporte para la empresa. Punto. Y hacer el seguimiento acuerdo a la verdad. Errores más frecuentes que no hay que cometer: impuntualidad, llegar tarde, empezar mal la entrevista, por eso sobre todo acá que me conecto, que no me conecto, que tengo el link, que no tengo el link para la cuestión, por favor, conéctense antes, 10 minutos antes,
porque de repente, chuta, coloco el código, no coloco el código, es por esto, no es por esto, es mejor estar a que no estar, o esperando que te abran para la invitación. Soberbia, pasa mucho, subestimar a un entrevistador, poco humildad o desinterés, negatividad, hacer malos comentarios, desprestigiar a otros, ex empleadores, ex jefe, etcétera, la experiencia descuidada, ¿cierto? Y la apariencia y el set descuidado hoy día, no prepararse, es un error absolutamente frecuente, y tú lo puedes preparar y tienes tiempo de prepararte y no decir la verdad, divagar, dar respuestas precisas y puntuales, ¿no? No contestar con indirecta. Eso es. Bien, nos pasamos un poquitito, así que vamos ahora a las preguntas. Alejandra, cuéntanos Ya, qué preguntas tenemos por ahí. perfecto. Aquí Eduardo Galindo pregunta que cómo pasa el headhunter si solo revisa tu currículum para ver los requisitos técnicos e historial. A ver, no solamente el headhunter cuando está haciendo procesos de búsqueda, obviamente analiza tu LinkedIn más que tu currículum. Y obviamente él ve aspectos formales, si tiene la educación, si tiene la experiencia en términos de cargos, de industria, pero también analiza en los distintos cargos que cumpliste, si tuviste ciertos logros. Por eso en LinkedIn, que es súper importante, más que colocar funciones, es colocar logros, es decir, qué cosas obtuviste. Entonces, el headhunter. Y por otro lado, en algunos casos, headhunter también muchas veces antes de poder llamarte, empiezan a chequear referencias, pueden tener contactos, pueden conocer a un antiguo gerente o gerente de recursos humanos de una empresa anterior que tú tuviste, y muchas veces levantan referencias de forma directa, tuyo también, para efectos de por qué de repente uno no pasa el proceso, y además siente que un gestante, no sé, tiene un cargo, pero no tiene 20 postulantes, tiene miles de postulantes. Miles, esa es la verdad. ¿Mm? Ya. Después, gracias. Antonio Argüello nos dice, es común que en una reunión con tu red termine la conversación y soliciten el currículum. ¿Cómo enfrentar esa situación considerando que no es bueno distribuir el currículum sin un objetivo o foco? Perfecto, súper buena pregunta. En una reunión de red muchas veces la gente te dice, oye, ya, mándame tu currículum. Entonces tú inmediatamente tienes que preguntarle, ok, ¿qué vas a hacer con él directamente? ¿A quién se lo vas a mandar? ¿Por qué no me haces una reunión con esa persona? Porque muchas veces hay personas que te lo piden solamente como para dejarte tranquilo. Para decirte, ya, mándame el currículum. Es como que le doy el juguete al niño o algo así, de manera tal de dejarlo tranquilo. Entonces lo que tú tienes que buscar es tratar de no solamente decirle, no te lo puedo mandar, o si realmente, si es necesario, tú le puedes decir, oye, mira, sé que lo estaba rearmando porque encontré una nueva metodología para hacerlo más interesante, le estoy colocando más logros, sabes que dentro de los próximos días lo tengo listo y te lo envío. ¿Qué vas a hacer con él? Y muchas veces lo que nosotros hacemos en el programa PSN, más que mandar el currículo, nosotros lo que recomendamos a los ejecutivos del programa es mandar lo que nosotros llamamos un plan de búsqueda, que es un documento en el cual dice qué cargo andas buscando, los nombres de los cargos, un resumen de quién eres tú, 4 columnas donde están tus competencias y tu mercado objetivo. Es decir, qué tipo de empresa tú sientes que puedes aportar valor. Entonces, ese es un documento de futuro, porque el currículum lamentablemente es un documento de pasado. Entonces, muchas veces los currículums que se piden terminan en la papelera de reciclaje, esa es la verdad. Entonces, hay que tratar de mandar otra cosa, si él te quiere colaborar, decir un listado de empresa, un listado de industria, personas que te pueden contestar, pero no obligatoriamente currículum. O no, o efectivamente en una de esas puede ser que se lo va a mandar a alguien, pero antes de mandárselo a alguien, decir, oye, ¿por qué no hacer una reunión con esa persona? Eso es lo que hay que tratar. Pero no conformarse con que te pidan el currículum. A eso voy. Ya, súper. Alfonso Guayo nos dice que puede ser que sea un paradigma de él, pero es más difícil encontrar trabajo de jefaturas pasados los 50 años. ¿Hay más resistencia a contratar personas mayores? A ver, buena pregunta. Me encantan a mí las preguntas de edad. Yo siempre les pregunto, a ver, señores, a los mayores, ¿cuál es la tasa de desempleo más baja en Chile? ¿En qué rango etario?
O, ¿cuál es la tasa de desempleo más alta? La tasa de desempleo más alta es en los niveles de menos edad. Y la tasa entre los, no sé, entre los 50 y los 60 es de las tasas más bajas de desempleo en Chile. Esa es la realidad. ¿Ok? Entonces, el tema, cuando yo tengo más de 50 y tanto, más de 60, es un tema de foco. ¿Dónde voy a buscar? Y por eso era importante esta cosa del foco, el objetivo de búsqueda que vimos la semana pasada. Es decir, si yo soy una persona mayor de 50, no saco nada con ir a buscar a empresas donde yo sé que las personas parten desde abajo. Probablemente, no sé, un Unilever, un Procter, probablemente, no sé, los bancos, los 2, 3 bancos más grandes de Chile, probablemente una Endesa, una CAF, un ENAP, probablemente no están contratando muchas jefaturas intermedias, porque esas las van supliendo con gente internas. ¿Te fijas o no? Porque hay todo un proceso de ir creciendo. Es como la estructura general, piramidal, no hay ninguna empresa que tiene la estructura piramidal extrema como tiene, no sé, la iglesia y las Fuerzas Armadas, donde solamente el ingreso es por abajo, nadie entra a ser general ni nadie ingresa a ser cardenal desde la nada, ¿cierto? Hay toda una estructura. Pero hay muchas empresas más tradicionales que siguen teniendo esa estructura. Entonces, ese tipo de empresas yo no voy. Pero sí, si yo tengo años, voy a ir a las empresas donde sí andan buscando esos años. Es la educación, que es empresas de servicios, de consultoría que le prestan servicio a otras empresas, andan buscando gente con años, empresas familiares que se están profesionalizando, buscan más gente mayor que gente más joven, y empresas que están iniciando operaciones también buscan gente con experiencia. Entonces yo tengo que tener un foco si tengo más de 55 años. Pero no es que no haya trabajo. Nosotros hemos tenido ejecutivos de más de 70 años. Sí, 70 años ya han encontrado trabajo. Y la tasa, lo que se demoran los mayores de 50 y tanto, es menos de un 10% más de tiempo. Entonces no es un tema de que no hay trabajo para los mayores, es un tema de dónde buscar, nada más. Bueno, súper, muchas gracias. Andrea García dice que para lograr tener entrevistas con mi web, solo debería tratar de tener entrevistas web para tener una conversación sobre quién soy, dónde agrego valor y qué busco. ¿O crees que esa entrevista web de gestión de red podría reemplazarse por un email relativamente corto? ¿Tienes tips para conseguir este tipo de entrevistas en estos días de cuarentena? A ver, yo para poder tener reuniones, no entrevistas, reuniones de red, lo ideal es tratar de hacer todo cara a cara. En este caso, como no es presencial, va a ser vía web, pero mirándose las caras y mirando todo el entorno y todo lo demás. Ahora, ¿cómo yo las puedo obtener? Yo las puedo obtener ya sea a través de, si la persona la conozco bien, a través de WhatsApp o a través de mail, en el cual le explico básicamente el objetivo. Mira, te cuento que después de tantos años salí de la empresa producto de una reestructuración, estoy iniciando un proceso de búsqueda, por lo cual me estoy relacionando con distintas personas para comentarle qué posiciones ando buscando, de qué industria y ver de qué manera me pueden ayudar. La idea de esta reunión no es pedirte pega, ahí yo tengo que aclarar esa cosa para despejar esa duda, no es pedirte trabajo, sino contarte quién soy y qué es lo que ando buscando. 10 o 15 minutos van a ser suficientes. Es una invitación, ¿te fijas? Donde yo no le voy a pedir nada, solamente que me escuche. Entonces ahí en general las personas te van a decir que sí, van a aceptar esa reunión. Más aún, yo he tenido muchos ejecutivos que están haciendo programas de presión ahora que lo que han hecho es lo siguiente, que se han dado cuenta que muchos de ustedes se están juntando con los amigos que antes se juntaban, no sé, a parrillar, a esto, con los que juegan fútbol, con los compañeros de colegio, y tienen sesiones en la tarde donde algunos llegan con una cerveza, alguna conversa. Entonces, a esos grupos, que generalmente no son más de 6, 7, 8, 10, varios de esos yo le he dicho, mira, invítalo a eso que una vez a la semana te juntas con ellos, a compartir, decirle, mira, sé que me ha pasado mañana, en vez de juntarnos con una cerveza, yo necesito 10 minutos de ustedes, nada más. Se conectan por Zoom y quiero contarles lo que estoy y qué es lo que ando buscando. Nada más, punto. Entonces ahí ellos van a saber, y ahí ellos te van a poder empezar a contactar a otras personas. Pero es súper importante comentarle que esta reunión es para contarle quién eres tú, para qué eres bueno, qué es lo que andas buscando y clarificarle de que no andas pidiéndole pega a ellos, para despejar esa duda. Eso es como algunos tips.
Súper, gracias. Julio Reyes pregunta, ¿cómo responderías si te preguntan 3 debilidades de tu anterior jefe y de tu anterior empresa? Cuenta que esta pregunta se le hicieron en una entrevista con una empresa japonesa. A ver, es que yo no puedo decirte cuáles son las debilidades, no se trata de una debilidad tipo, sino que una debilidad tiene que ser a partir de tu propio análisis de qué debilidades realmente sientes tú que tienes, pero lo que hay que preocuparse es que esa debilidad no tenga una incidencia crítica en el negocio. Me explico. Si yo soy una persona con, a ver, que no trabajo mucho con números, con finanzas, sino que trabajo más en el área de recursos humanos, gestionando proyectos, implementando modelos de evaluación de desempeño, encuestas de clima, no sé, procesos de selección, relaciones laborales, etcétera. Yo podría decir perfectamente, oye, una de mis debilidades es no manejar adecuadamente una gestión más financiera para poder evaluar mejor los proyectos de recursos humanos. Yo lo siento como una debilidad, quizá el entrevistador no lo va a ver como una debilidad tan crítica, ¿te fijas? Porque esa competencia no es tan crítica de cara a la función. Una debilidad yo puedo decir, oye, yo no soy fluent en inglés, pero yo también estoy obviamente planteando eso a una empresa en la cual yo sé que el inglés no va a ser crítico. O puede ser alguna capacidad de trabajo en equipo. Pero si yo soy una persona, no sé, que trabaja en áreas de auditoría, donde fundamentalmente es menos equipo, es más de investigar, de analizar datos, de analizar procesos, trabajar un poquito más solo, probablemente yo poder decir, sí, efectivamente, una de mis debilidades es que no soy muy bueno quizás para trabajar con muchos equipos, muchas cosas, escuchar muchas cosas, y el gallo va a decir, escucha, es lo que yo quiero un gallo tranquilo, que se concentre en el trabajo, etcétera. Entonces, tratar de decir una debilidad, que yo la puedo sentir como una debilidad, pero a su vez no es crítica para el negocio. O lo que ya estaba como muy trillado, que es como exacerbar una debilidad, exacerbar una competencia que yo la transformo en una debilidad. Por ejemplo, yo puedo decir, oye, una de mis debilidades es que soy una persona que hago un control muy exhaustivo de todo el trabajo que hace mi gente. Pero alguien lo va a poder ver como algo positivo, porque van a haber meros errores, etcétera, etcétera. Entonces, va a depender mucho de tu realidad. ¿Por qué? Porque probablemente si tú vas a estar diciendo debilidades desde lo más aceptado y te hacen algún tipo de prueba o perfil psicológica, esto va a aparecer. Entonces, tiene que haber consistencia en eso. No es que hay un régimen de debilidades, tiene que ser en cada uno de ustedes, no es algo teórico. Ya, perfecto. Gustavo te pregunta sobre la pretensión de renta sugerida. ¿En estos tiempos es de mercado o menos de mercado? Con las rentas. Ya, buena pregunta. En general, en este momento lo que muchos yo he hablado con bastantes headhunters y viendo cómo se viene en la mano de los procesos que ellos tenían medios parados, etcétera. Yo creo que a nivel de ejecutivo va a haber una pequeña disminución de las expectativas de mercado. Eso yo creo que es una tendencia no solamente de ahora, sino que es una tendencia que se está viendo hace bastantes meses. Yo creo que producto del año pasado de toda la convulsión social, etcétera, como que hay varias campañas que existieron y realidades que aparecieron desde las campañas 10 desde distintas instancias, se empezaron a producir una serie de ajustes, de consideraciones, por lo cual la tendencia es que yo creo que las remuneraciones a nivel más operario, más bajo, de alguna manera va a poder tener un incremento una vez que volvamos a una cierta normalidad. Y la remuneración a nivel ejecutivo yo siento que van a bajar levemente, pero van a bajar porque es la tendencia que están teniendo desde hace tiempo, porque Chile a nivel de Latinoamérica, a nivel ejecutivo y a nivel profesional tenía un nivel de remuneraciones muy alta, si tú lo comparas con otros países de Latinoamérica. Entonces eso también era como poco equilibrado, como que las remuneraciones en Chile han crecido mucho en los últimos 10, 15 años, pero han crecido más en nivel ejecutivo, profesional, que a nivel administrativo o operario. Entonces yo creo que ahí se va a producir
alguna distancia. Entonces, si tú me dices menos mercado, sí, menos de mercado. Ahora no, menos 20, menos 30, pero sí menos 10. Ya, súper. ¿Para cuántas preguntas más tenemos? Dámosle nomás, dale, dale. Ah, ya, perfecto. Digamos. Aquí tenemos a Sebastián Sotomayor y Marina, que ellos no tienen experiencia laboral. Entonces, ¿cómo lo hacen para una entrevista cuando tienes poca o no tienes experiencia laboral y están pidiendo experiencia? ¿Cómo logran llegar? Ok, bueno, a ver, lo que pasa es que cuando tú tienes poca experiencia laboral, o no tienes experiencia laboral, estás recién saliendo de la universidad, igual tú tienes que tratar de tener un foco. Es decir, tú no puedes pretender, oye, ¿qué andas buscando trabajo? No sé, pues, puede ser en marketing, en logística, en recursos humanos, en operación, en finanzas, en comercial, no. De alguna manera tú tienes que tratar de analizar tus pasos por la universidad, no sé, ¿qué cursos te gustaron más? ¿Qué cursos tuviste más facilidad? ¿Qué cursos fuiste ayudante? Y a partir de ahí te vas a dar cuenta para qué realmente eres bueno, independientemente que hayas trabajado o no hayas trabajado en eso. Entonces es súper importante tener como un foco en la búsqueda. A mí me ha tocado acompañar a muchos ejecutivos, no ejecutivos, sino que profesionales que recién salen de la universidad. A muchos. No como un producto, pero sí como los hijos de mi amigo, los hijos de mis primos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo primero que yo le planteo es, a ver, compadre, ¿dónde te fue el otro día estuve con uno? Dijo que ande buscando, no sé, o ando buscando ser ingeniero de proyectos, de análisis, de estudio, puede ser comercial, puede ser marketing, puede ser finanza, puede ser logística, distribución. Ya, y yo le empecé a preguntar, oye, ¿dónde te fue bien? ¿Qué es lo que más te gustara? Etcétera. Le dije, a ver, si tienes la posibilidad hoy día de estudiar un diplomado, y te doy estas 5 posibilidades, ¿cuál estudiarías? Entonces le dije, no sé, un diplomado de logística, un diplomado de finanza, un diplomado de marketing, un diplomado de recursos humanos, diplomado de producción. ¿Cuál elegiría? Yo creo que el diplomado de logística o el de operaciones. Ya, está claro, pues compadre. Entonces, pongamos en LinkedIn arriba y empieza a postular a cargos de analista de supply chain, analista de, no sé, de logística, analista, proceso, ingeniero de logística. Entonces, en esa área. Entonces, te empiezas tú mismo a demostrar de que puedes ser mejor en eso. Ya en tu currículum, tú colocas, cuando estás partiendo, muchas veces vas a colocar en dónde tienes interés. Entonces colocas interés en cargos de, y no colocas ni marketing, ni finanzas, ni nada de eso, porque no va por el lado de tu interés. Y obviamente, de alguna manera, si hiciste alguna práctica, o que si tuviste alguna actividad relacionada adicionalmente a lo que era estudiar, tratar de buscar ese calce entre eso que hiciste con lo que puedes estar buscando a futuro. Pero sí es importante tratar de tú hacer un proceso de autoevaluación y definir qué es lo que quieres y tratar de tener foco, no buscar 180 grados. Trata de buscar, no vas a poder buscar en 20 grados, pero sí probablemente sí buscar, no sé, en 45 grados. Esa es mi recomendación a los recién egresados. Ya, muchas gracias. Cristian Muyúa te saluda y dice, ¿consideras recomendable agregar a LinkedIn a altos cargos en empresas de interés y escribirles por posibilidades de trabajo? Otra pregunta, he trabajado solo en aviación turismo y llegó la hora, algo forzosa, de cambiar. En entrevistas me pesa no tener experiencia en otros rubros. ¿Cómo me aconsejas afrontar eso para al menos pasar las primeras etapas? Ya. A ver, escribir a personas pidiendo trabajo, esa cuestión nunca ha resultado ni va a resultar. ¿Ok? Es distinto, a ver, si tú tienes LinkedIn, que está un temón y ya algo lo hablamos la sesión pasada, y ahí yo recomendaba tener hasta premium, porque muchas veces el premium, si bien no tiene un costo, pero tú estás viendo quién te está mirando. Entonces de repente tú puedes ver de que en una empresa 2 personas te vieron, o un headhunter, un research y un consultor te vio, en ese momento tú sí te contactas con ellos. Pero mandar mail diciendo estoy disponible para, esa cosa en general no funciona. Lo que sí funciona es tratar de armar alguna reunión de red que tú llegues por otro lado. Eso es lo primero respecto al LinkedIn. Como tampoco resulta cuando uno mira en Facebook, ni nada por el estilo, que como dispararle a todo el mundo que está buscando trabajo y desde la desesperación y no desde el apoyo. La segunda pregunta era, el que trabajaba en todo el tema hotelería, turismo. Turismo. Perfecto. A ver,
esto es súper interesante porque tu experiencia que tú tuviste en el tema, no sé en qué área, si fue en el área probablemente tal servicio, si fue en el área, no sé, recursos humanos, logística, lo que sea. Pero tú tienes que tratar de darle un lenguaje, sacar el lenguaje que usas de tu experiencia de solamente la empresa de turismo o hotelería, sino que hablar con un lenguaje distinto. ¿Me explico? Si yo trabajaba en Enjoy, donde tenía a cargo, no sé, temas administrativos, no sé, de recursos humanos, de adquisiciones, de 22 casinos, bueno, yo tendré que decir que yo soy un ejecutivo, gerente de administración, de adquisiciones, ¿cierto?, que gestiono empresas que tengan más de 10 sucursales. Entonces yo asocio un casino a sucursal. De ahí me puedo ir desde una empresa de servicio, desde, no sé, irme gerente de sucursales, no sé, de una FP, de un ISAPRE, de una empresa consultora. Entonces hay que tratar de hablar en un lenguaje más general y no solamente en un lenguaje del casino. Yo no hablo de casinos, no hablo de eventos, no hablo de salones. Hablo en un lenguaje que sea más asociado a otras industrias. Entonces, lo primero que tú tienes que ver es que dentro de la función que tú cumplías, si era comercial, si era operaciones, si era recursos humanos, si era financiera, ok, ¿qué otras industrias tienen un modelo de funcionar similar? Y te vas a dar cuenta que puede ser la educación, que puede ser, no sé, otro tipo de empresas de servicio, que pueden ser empresas consultoras, etcétera. Entonces empiezas a demostrar de que esas son empresas objetivos para ti, pero no que el headhunter empiece a pensar en qué otras industrias puedes trabajar tú. Tú tienes que explicar en qué industrias tú puedes trabajar. Esa es una decisión que tú la tienes que armar. Súper, buenísimo. René pregunta, ¿cómo se trata una desvinculación por necesidades de la empresa cuando el cargo era de exclusiva confianza? A ver, cuando se habla de exclusiva confianza es como un concepto medio antiguo. Es decir, la única forma como legal aceptada de cargos de exclusiva confianza son los cargos que están en el sector público, en el gobierno, que cada vez son menos, ¿cierto? Antes eran muchos más, hoy día con todo el sistema de alta dirección pública. Entonces, y cuando se dice cargos de exclusiva confianza, es solamente como que se aplica en el sector público, no en el sector privado. En el sector privado en general no se habla de cargos de exclusiva confianza. Por algo el régimen de la administración pública versus el régimen de la legislación laboral para el sector privado no habla de cargos de exclusiva confianza. Entonces, una desvinculación, tú nunca le tienes que colocar nada personal, por eso saca la exclusiva confianza. Porque eso que estás diciendo, perdí la confianza. Ya si yo perdí la confianza es porque yo hice algo para que se perdiera la confianza en mí. Entonces, las desvinculaciones tienen que, yo siempre le tengo que colocar una razón organizacional. Yo no perdí la confianza. No, señores, cambiaron las competencias. La industria va a hacer un nuevo modelo de negocio y dentro de ese nuevo modelo de negocio, la posición que yo ocupaba va a cumplir otras funciones y por ende se le modificó el perfil a ese cargo. Y yo no cumplía con ese perfil, punto. Pero no hablar de confianza, porque la confianza te condena mucho más. Pero decirse que cambió el perfil en términos de competencias del siglo XXI, etcétera, etcétera, que obviamente yo no hay ningún problema en decir. ¿Por qué? Porque se establece un nuevo diseño. Hoy hacía porque el cargo va a ser de menor importancia y obviamente no habiendo otra posición dentro de la organización, tuviste que dejarlo la organización. Entonces, siempre hablar de una razón organizacional, no una razón personal, y por favor no se metan en el tema de la confianza, porque lo único que hacen es condenarse a ustedes mismos. Ya, buenísimo. Aquí Ignacio Molina nos dice, tengo una consulta. Actualmente y en mi experiencia personal he observado una suerte de fijación por parte de los reclutadores donde solo buscan ingenieros industriales y comerciales a modo de comodín para cualquier posición en cualquier industria, incluso quitando espacio a los especialistas para una determinada área. ¿Cómo uno puede enfrentar eso frente a tal rigidez por parte de los procesos de reclutación?
y cómo uno puede moverse de área donde uno no tiene experiencia en el área de interés validada, pero sí en términos de interés y formación complementaria, cursos, capacitaciones, etcétera, que eventualmente podría sumar a la empresa donde uno postula. Ya, a ver, primera cosa, comparto contigo de que en Chile lamentablemente existe una obsesión por determinadas carreras y existe una obsesión por los títulos profesionales de determinadas, probablemente universidades, etcétera, y también una obsesión por los magísteres. Si tú te vas a Alemania, te vas a Estados Unidos, no existe la obsesión que existe en Chile, como bien lo decías tú, de que cualquier proceso, lo primero se pide un profesional universitario y casi un desde que tenga algún diplomado y que tenga algún magíster. Eso lamentablemente es una situación que está pasando en Chile, no pasa en Argentina, no pasa en Perú, no pasa en España, no pasa en Estados Unidos, no pasa ni en Alemania. Lamentablemente Chile en ese aspecto como que se ha sobre revolucionado en eso. ¿Por qué? Porque tenemos muchos más profesionales que técnicos, ¿ya? Ese es un problema de estructura del país. Como yo bien decía al principio, muchas veces las grandes empresas tienden a colocar esos requisitos y yo temo que van a seguir en eso. Pero hay muchas otras empresas, que son empresas más medianas, empresas más familiares, que no obligatoriamente andan buscando que tengan esos títulos. Yo tengo una empresa chica, pero yo muchas veces, todas las personas que he contratado, por lo menos yo, nunca me he preocupado del título profesional de la persona. Sí, algún nivel de estudio, algún nivel de experiencia, pero más me interesa que esa persona puede llegar a estudiar ingeniería comercial, puede llegar a hacer algo, pero más que nada otras cosas. Entonces, yo creo que ahí sí hay un foco. Entonces, si tú insistes en tratar de entrar a determinada empresa, probablemente va a ser más difícil, que son muchas veces las empresas tradicionales, las multinacionales, donde abusan probablemente de estos requisitos formales que generalmente pasa por las empresas de selección. Porque cuando yo contrato una empresa de selección, la empresa de selección sigue al pie de la letra todos los requisitos. Yo durante mucho tiempo fui gerente de recursos humanos de varias empresas y de repente hacíamos procesos, y el problema es que quienes hacen las primeras preselecciones son personas más jóvenes, que lo único que tienen a la mano son requisitos: ingeniero civil, ingeniero comercial, no sé, 15 años de experiencia y que sepa esto y esto. Y en base a eso seleccionan. Y de repente yo no tenía los candidatos necesarios. Y de repente, bueno, trabajaba en un banco importante como el Banco Santander. Y, y de repente como que no podía tener todos los candidatos. Y me acuerdo que me llevaba, no sé, altos de 100, 500 currículum, 600 currículum de personas que no habían pasado el primer filtro. ¿Por qué? Porque no cumplían con los requisitos formales. Pero yo sí podía tener como gerente el criterio de discriminar si la persona no era ingeniero civil o no era ingeniero comercial, pero tenía una experiencia interesante, y no solamente en Chile, sino que afuera de determinadas cosas o manejaba ciertas certificaciones que me podía servir para la posición. Entonces yo sí tenía esa capacidad de discriminar, que probablemente no la tiene la capacidad de discriminar la empresa de selección o el área de selección, que generalmente los primeros filtros lo hacen niveles bajos. Entonces por eso muchas veces son mercados más de empresas más intermedias, donde el filtro lo hacen quienes toman las decisiones, más que una empresa de selección. Porque si el hunter dice, oye, ingeniero civil, ingeniero comercial, sorry, no vaya a pasar nunca. Así de simple, porque ese es el encargo que le hace la empresa, y el hunter no se va a empezar a complicar. Si tiene 15.000 gallos que cumplen el requisito de ingeniero civil, ingeniero comercial, ¿para qué va a empezar a ver otros 30.000 personas que tienen otros títulos? ¿Te das cuenta? Entonces, es un tema de foco. Comparto plenamente que es una situación que se da en Chile más que en otros países, que debería ir cambiando, y ya uno también lo empieza a ver que ha cambiado bastante en muchos emprendimientos de los jóvenes, que muchas veces los emprendimientos de los jóvenes, uno está viendo, hay personas que no solamente son puros ingenieros civiles e informáticos, pero en varios otros emprendimientos se está dando pie a otras profesiones. Perfecto. Y por último, eBustos cuenta que estuvo un año como independiente. ¿Y cuál sería tu recomendación para volver a reinsertarse como dependiente?
A ver, es importante tener una historia interesante, por qué fuiste independiente y por qué te quieres volver a reemplear. Porque volviendo a los paradigmas que hay, el paradigma de las profesiones, en Chile el paradigma desde el que es independiente, en Estados Unidos súper bienvenido, el que ha sido independiente y se quiere volver a recontratar, o incluso es posible de que yo trabaje en una empresa como dependiente, pero que tenga una parte o que me dedique a algo el fin de semana a un negocio independiente, y eso también es bienvenido. En Chile no. En Chile generalmente las empresas les gustan dedicación exclusiva, o estás trabajando conmigo o estás emprendiendo. Entonces tú tienes que tener un buen relato, una buena historia, por qué decidiste emprender y por qué ahora dejaste el emprendimiento, y demostrar de que sí realmente te quieres focalizar en una búsqueda de nuevas posiciones profesional o ejecutiva, y que no quede duda de que vas a estar en los dos caminos. Eso yo creo que es lo más interesante ahora. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. ¿Ok? Pero hay que armar un buen discurso y no solamente desde, pucha, como me fue mal, entonces me voy a llegar a buscar una pega. Y en una de esas después se mejora la cuestión y vuelvo a ser independiente. No, porque ahí no me transformo en ser un candidato atractivo para nada. Yo tengo que tener súper claro, ok, no sé, salí de la empresa, se me produjo una oportunidad, me metí con alguien, estuve haciendo algunas consultorías, nos dio más de un tiempo de lo que pensamos, y en este momento hay un cambio de modelo, la empresa, no sé, está prefiriendo contratar empresas más grandes, nosotros una empresa más chica, y en verdad yo siento que yo necesito estar en un ambiente más corporativo, de tener más una estructura, de trabajar más en equipo, porque quiero volver a una empresa. Punto. Es decir, si bien la actividad independiente me fue bien, generamos buenos ingresos, pero realmente yo soy una persona más para trabajar en empresas más corporativas que en forma independiente. Punto. Eso puede ser un discurso. Súper. Muchas gracias, Danilo. Las otras preguntas Pues, ya las contestaste en cierta ya, forma, así que sería iterar un poco en lo mismo. Así que 1.000.000 de gracias por la presentación. Les comento nuevamente a todos que esta presentación se grabó y se va a subir próximamente a nuestro portal y se va a compartir con todos ustedes. Así que esperamos tenerte por acá nuevamente, Danilo, más adelante, si es que la cuarentena se extiende, y si no, presencialmente en la Facultad de Economía y Negocios. Muchas gracias por tu apoyo. Un saludo a todos, éxito, y que les vaya súper bien en sus reuniones de red y entrevistas, que hay que hacerlas, de verdad. ¿Ok? Chao. Gracias.